Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu propósito en mí. Un nuevo día, paz y esperanza. Con los pastores Albeiro y Ofir Miranda, desde el Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare. Jesús, mi amor, dueño de mi alma. Tu propósito en mí. Sean todos bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a este hermoso tiempo de bendición hoy en Tu propósito en mí. Hoy damos gracias a Dios porque nos permite empezar desde ahora a disfrutar milagros. ¿Cuál milagro? El milagro de despertar, el milagro de abrir nuestros ojos, el milagro de disfrutar de nuestra familia, el milagro de poder disfrutar de tantas cosas maravillosas. Así que dale gracias al Señor por este día de bendición. E indudablemente es un día hermoso y de bendición. Por eso hoy estamos deseando que el Dios de los cielos abra las ventanas y las puertas de los cielos y derrame bendición sobre ti y sobre toda tu familia. Que tengas un excelente día en Cristo Jesús. Te cuento que hoy tenemos un proverbio para reflexionar. Lo encontramos en Proverbios capítulo 15, versículo 2 y dice así en el nombre de Jesús. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. La Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera. La lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo, pero la boca de un necio escupe tonterías. Tremendo. Oiga, el sabio siempre marcará la diferencia hablando precisamente cosas sabias. El necio habla sandeces, cosas que no edifican, cosas que por el contrario lo perjudican a él, porque no olvidemos lo que la Biblia dice, que la vida y la muerte están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto. La Biblia dice que un día tendremos que dar cuenta de todo lo que hablamos con nuestra lengua. Definitivamente, y hay algo acá que podemos aprender muy grande, y es que dice que la lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo. Mire, que hay algo que nos tiene que caracterizar a cada uno de nosotros como hijos de Dios, y es que tenemos que aprender a ser sabios. ¿Cómo nos damos cuenta también que somos sabios, que tenemos una lengua sabia? Que hacemos el conocimiento atractivo hacia la gente, que la gente quiere escuchar lo que nosotros estamos enseñando con felicidad, con alegría. Quieren escuchar eso que estamos enseñando y no que digan, ay, no me vuelvo a hablar de eso. No, usted qué molesta con lo que está hablando. No, tenemos que adornar lo que estamos enseñándolo, no para que le caiga bien a la gente, sino para que la gente pueda entender lo que estamos enseñando. Así que hoy vamos a trabajar en eso. Es el motivo de Dios para nosotros hoy, que hablemos con sabiduría, de modo que podamos presentar un evangelio atractivo y edificante a los que nos escuchan. Hoy oramos para que Dios te bendiga muchísimo, que el Padre Celestial abra las ventanas de los cielos sobre tu vida y te provea para todo lo que necesitas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a seguir estudiando, gracias a Dios, esta carta edificativa. Es una carta pastoral, la primera de Timoteo. Y vamos en el capítulo 4. Vamos a estudiar el versículo 13. No olvidemos que es una carta pastoral. Pablo escribe a su hijo espiritual Timoteo y le viene hablando en su contexto acerca de lo que es un buen ministro de Jesucristo, y que de hecho nosotros le está diciendo, usted debe portarse como tal, como un buen ministro de Jesucristo. Un ministro de Jesucristo es un servidor, es alguien que está dispuesto a servirle a Dios, sirviéndole a los demás. Y entonces en el versículo 13 dice, 1 Timoteo 4:13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descubras el don, no descuides el don que hay en ti, porque solamente el versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Oiga, Pablo está diciendo a su hijo espiritual, a su hijo espiritual Timoteo, le dice, mire, yo, mientras que yo vaya a ti, yo te voy a dar una recomendación muy especial, como una especie de orden, y es ocúpate. Esa palabra ocúpate es bueno tenerla en cuenta. ¿Y sabe qué está hablando? Le está hablando en el numeral
43-37 y la palabra griega es prosejo, y significa sostener la mente hacia, es decir, prestar atención a, tener cautela por, aplicarse uno mismo a, adherirse a, oír, servir, escuchar, guardarse, atender, atento, dado. ¿Qué está diciendo? Ocúpate, entre tanto que hoy, ocúpate. Debe estar, no debe ser ocioso, no debe estar perdiendo su tiempo. Y debe ocupar su tiempo en cosas edificativas, en cosas que valgan la pena. Ocúpate en qué, y le va a hablar de 3 cosas muy específicas. En la lectura, pero la lectura de qué, pues de la enseñanza, de la Biblia. ¿De qué nos vamos a ocupar nosotros? Pues de leer la Biblia. Pero la Biblia dice que ellas son las que dan testimonio de Cristo. Ellas son las que nos enseñan y nos direccionan por el camino de la verdad. Y también dice la exhortación. La lectura de qué, de la Biblia, pero qué, la exhortación. ¿Qué quiere decir la palabra exhortación? Que muchas veces la malentendimos. Significa imploración, exhortación, solaz, confortar, consolar, consolación, consuelo. Exhortar es llamar a esa persona y decirle, venga. Yo no lo tomo como un regaño, es edificarlo, es decir, llamarlo y darle palabras de ánimo. Mire, usted debe debe ocuparse en leer, porque en la medida que usted lee también está habilitado para exhortar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que necesita esa exhortación, que necesita que se le hable. Mucha gente inmediatamente después de que un hermano, un pastor le hable, él toma fuerza y dice, oiga, pero qué va, yo estaba, verdad, desanimado, pero yo cómo voy a estar así. No, toma fuerzas y sigue adelante. Ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. La enseñanza es dar doctrina. En el numeral 13-19 dice, la enseñanza es sinónimo de instrucción, función o la información, es enseñar, doctrina. Usted y yo deberíamos, como hijos de Dios, estar capacitados y mucho más como ministros, habilitados para enseñarles. Yo sé que lo que usted y yo hemos aprendido de parte de Dios es la medicina para mucha gente. Mire, mucha gente va a ser edificada y va a ser direccionada hacia el cielo, van a tener hogares mejor constituidos, van a tener un estilo de vida mucho mejor en la medida que usted y yo podamos brindarles de gracia lo que de gracia un día Dios nos dio a nosotros. Esa palabra que Dios nos ha dado a nosotros edifica a mucha gente. Esposita. Amado esposo, recordemos algo muy importante del apóstol Pablo, es que, y de Timoteo en este caso, es que Timoteo se encontraba como líder en la iglesia de Éfeso. Entonces, por eso Pablo le está diciendo algo muy importante a Timoteo. Dice, entre tanto que voy. O sea, Pablo estaba en uno de sus viajes y deja a cargo a Timoteo en la iglesia de Éfeso y le dice, mientras tanto que yo voy haciendo otra cosa, tú te quedas aquí a cargo de la iglesia, pero ¿qué vas a hacer? O sea, no es que va a quedarse allá en una mecedora durmiendo todo el tiempo, sino le encomienda de una vez una labor. ¿Cuál es la labor que le encomienda Pablo a Timoteo con la iglesia? Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Mira, hay cosas muy importantes que podemos resaltar acá. Nosotros, la Biblia nos enseña en lo que requiere diligencia, no perezosos. También la Biblia nos enseña aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Es muy mal visto entre nosotros los cristianos que estemos perdiendo tiempo en cosas que no edifican, que no nos animan, que no nos hacen vivir en el espíritu, por el contrario nos hacen vivir en la carne. Por ejemplo, ¿cuáles deberían de ser nuestras ocupaciones en el Señor? Nos edifica lo que estamos mirando constantemente en TikTok, en Instagram, en YouTube, en las diferentes redes sociales. Nos edifica, nos estamos ocupando en la lectura de la Biblia, ¿no?
¿Qué deberíamos de estar enseñando en la iglesia? La lectura de la Biblia, que no nos salgan a predicar como alguna vez alguien dijo, mire, yo fui a una iglesia, pero en todo el culto ni siquiera el predicador abrió la Biblia. No, es decir, alguien viene a la iglesia a escuchar palabra de Dios. Entonces, ¿en qué tenemos que ocuparnos? En estudiar la palabra del Señor. En la exhortación, esa exhortación, lo que dice mi esposo, en dar ánimo. Si usted mira a un hermano desanimado, en vez de decirle, sí, claro, larguémonos de acá porque es que esta iglesia tal cosa, no, dígale, vamos, anímelo. Si el hermano está desanimado, dígale, hermano, congréguese, hermano, sirva, hermano, no desfallezca en su fe. Hermano, la palabra del Señor dice, y anímelo, animémonos los unos a los otros. Y en la enseñanza, así que hagamos ese trabajo cada uno de nosotros de preocuparnos, en vez de criticar lo que está sucediendo alrededor de nosotros, en vez de sembrar intriga, nosotros aprendamos a sembrar ánimo, a estudiar la palabra, a animarnos los unos a los otros, a enseñar la Biblia, y vamos a ver que la iglesia va a seguir fortalecida en Cristo Jesús. Amén, así sea, que la iglesia sea fortalecida en Cristo Jesús. Y vamos a orar para que estos 3 propósitos no solamente se hubiesen cumplido en Timoteo, sino mucho más ahora en usted y en mí. Ocupémonos en la lectura, mi hermano. Esto es serio, esto es de vida o muerte. Ocupémonos en instruirnos a través de la lectura de la Biblia. Ocupémonos en esa exhortación. Mire, no solamente la exhortación que usted le puede dar a otros, sino la exhortación que usted puede recibir. Por eso oremos diciéndole, Señor, gracias por esa palabra que hoy tú nos das, Dios del cielo, que podamos ocuparnos en esa exhortación, en esa palabra, Señor, papá. Es necesario que nosotros nos ocupemos en la lectura, la exhortación, Dios del cielo. Señor, ayúdanos porque lo necesitamos, oh Dios del cielo. Te lo pedimos en ese bendito y hermoso nombre de Cristo Jesús. Mis amados, feliz día. Dios los guarde, los prospere grandemente en Cristo Jesús. Esta fue una realización del Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu Propósito en Mí. Un nuevo día.